En la hoja, diagrama IMRI, se obtiene el diagrama de interacción de muros de mampostería reforzada interiormente. Si ustedes revisan la NTC para mampostería reforzada interiormente y para el cálculo de la resistencia a flexocompresión, me da dos criterios o dos metodologías. Una de ellas es el método optativo, que es el que se utiliza en las hojas de cálculo, y otra de ellas es el método general de diseño. Me dice que la resistencia a flexión pura o flexocompresión en el plano de un muro reforzado interiormente se calculará con base en las hipótesis estipuladas en 418. Déjeme regresarme a donde estaba. Aquí. Y luego me dice que la resistencia de diseño se obtendrá afectando la resistencia nominal por el factor de resistencia indicado en tal sección. Aquí bueno, me he copiado las hipótesis. Esto lo comentamos cuando vimos el diagrama de interacción de un muro de mampostería confinado, pero vamos a comentar este último punto que hace referencia a mampostería reforzada anteriormente. Aquí me indica que en muros con piezas huecas en los que no todas las celdas estén rellenas con mortero o concreto, se considerará el valor de FM de las piezas huecas sin relleno en la zona compresión. Aquí viene un comentario donde me dice que no se considera la participación del mortero o concreto de relleno de las celdas por varias razones. En general, no se puede garantizar la resistencia a compresión de ese relleno. Es dudoso el correcto llenado de dichas celdas y las piezas en muchos casos se aplastarían antes que el relleno. Dice aquí también que dada la alta rigidez de las piezas, se supone que el material que toma la carga vertical es esencialmente la mampostería. Sin embargo, se admite una cierta participación del acero de las celdas reforzadas verticalmente, pero se limita a no más del 25% de la resistencia debido a la mampostería. Nos quedamos con la primera parte, donde me indica que aquí, que a pesar de, vamos a cambiar el color a esto, a pesar de que aquí se rellena con concreto, con mortero, pues ese concreto o ese mortero no se toma en cuenta en el cálculo para el diagrama de interacción. Es decir, aquí solamente voy a tener dos materiales. Uno, que es en sí la mampostería. Y si ustedes recuerdan, para la mampostería se considera un comportamiento lineal, donde la gráfica es esfuerzo-deformación. Aquí tengo la deformación de la mampostería. Se considera lineal. Aquí tendría FM y aquí tendría 0.003. Para el acero de refuerzo se considera un comportamiento elastoplástico. Aquí se tiene el valor de FY, aquí se tiene el valor de EY y aquí se considera una pendiente de ES, que es el módulo de elasticidad del acero. Bien, aquí ya nos quitamos el material que es de concreto. Por lo tanto, el cálculo es más sencillo comparado con el diagrama de interacción para mampostería confinada. Bien, entonces con esto lo que se hace es proponer o hacer un barrido de diferentes valores de profundidad de eje neutro. Este es el valor de C. Se propone el valor de C, este, por medio de una relación de triángulos se obtiene la deformación unitaria en los diferentes materiales. En este caso va a ser de la mampostería y del acero de refuerzo. Con esa deformación unitaria que ustedes obtienen por relación de triángulos, es decir, aquí tenemos EM, aquí ustedes tienen que calcular el esfuerzo a que está sometido cada lecho de acero. Con esa deformación unitaria ustedes entran a la curva esfuerzo de formación del material y con eso van obteniendo los diferentes esfuerzos al que está sometido cada lecho de acero. Eh, Igual aplica para la mampostería. Aquí como la mampostería alcanza el 0,03, pues es claro de que en esta fibra se obtiene o el esfuerzo corresponde al valor de FM. Con estos esfuerzos
Lo que se hace ahora es multiplicarlos por las áreas de los diferentes materiales para obtener las fuerzas. Es decir, se multiplica este esfuerzo por el área de acero de este lecho, por el área de acero de este otro, y así sucesivamente para obtener las fuerzas en cada diferente material. En este caso, las fuerzas para el acero de refuerzo y también la fuerza de la mampostería. Esa fuerza está ubicada a un tercio de este triángulo, estaría por aquí. Vamos a cambiarle color a esto. Y por aquí estaría la fuerza de la mampostería, que simplemente sería el valor de Fm por el valor de C, que es este de aquí, por el espesor de la mampostería. Aquí me falta dividir entre 2, lo que es base por altura entre 2 y por el espesor de la mampostería. Una vez que se obtienen las diferentes fuerzas, simplemente se obtienen las resultantes. Uno, pues la resultante P, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas. Sumatoria de todas las fuerzas. Bueno, no, aquí vamos a quitarle esa S porque es general, sumatoria de todas las fuerzas. Y vamos a tener un momento que es la sumatoria de cada fuerza por su respectivo brazo de palanca. Brazo de palanca respecto a quién, pues ustedes tienen aquí que definir un punto de control. Aquí, un punto de control. Para poder ubicar, por ejemplo, si se trata de esta fuerza, pues tienen que ubicar este brazo de palanca. A eso le llamo de I. O bien, para la mampostería que está aquí, pues sería esta distancia de I, donde se concentra la resultante de cada diferente fuerza. Bueno, la fuerza, perdón, de cada diferente material. La hoja da dos opciones de este punto de control. Uno, este punto de control puede ser el centro de gravedad del muro, pues si esta longitud es L del muro, pues el centro de geométrico pues está a L entre 2. Y otra puede ser el centroide plástico. El centroide plástico no es más que la resultante o bien es la posición de la resultante de fuerzas. Me voy a apoyar otra vez de esta imagen y en vez de considerar esfuerzos, aquí voy a considerar que ya calculé las fuerzas. Aquí yo ya calculé la fuerza de este lecho de acero, ya calculé esta otra fuerza, esta otra y esta otra. Pero esa fuerza debe calcularse suponiendo que el material desarrolla su esfuerzo de fluencia. En este caso, pues esta fuerza va a ser igual al área de acero del lecho por Fy. En el caso de la mampostería se considera que también se está aplastando. Entonces aquí tengo una fuerza resultante que va a ser igual al área del muro, que es T por L, por Fm. Una vez que ya tenga todas las fuerzas, simplemente se calcula la resultante, pues sería la sumatoria de todas estas fuerzas. Para este ejemplo, suponer que está aquí, es la resultante, sumatoria de todas las fuerzas, y luego esa resultante se ubica a partir de un extremo del muro. Pues a eso el programa le llama YSP. Ahorita vamos a ver las diferencias entre manejar el centroide de gravedad o el centroide plástico. Centroide de gravedad es el centroide geométrico de la figura. El centroide plástico es la posición de la resultante o la ubicación de la resultante, pero considerando fuerzas, no áreas. Esa es la diferencia. Con eso en mente, vamos a hacer este ejemplo. En realidad esto está de más, solamente me interesa la geometría del muro. Y vamos a empezar definiendo esta primera parte de datos. Primero hay que definir el tipo de mampostería y geometría. Tiene un espesor de 12, una longitud de 400, una altura de 230, la mampostería es de 50, tiene un FM de 50, es correcto. Aquí tengo el valor de EMU de la mampostería 003, de acuerdo con las hipótesis que nos me dice aquí.
Aquí se obtiene, bueno, se revisa la relación altura-espesor y aquí se calcula el factor de excentricidad y esbeltez, porque este factor tiene que afectar a la zona donde se tengan fuerzas de compresión. Aquí me dice que se obtiene el diagrama de interacción en el plano del muro. El diagrama de interacción se obtiene con base en las hipótesis de la sección 418. Y aquí se define el acero de refuerzo longitudinal. Noten que aquí la figura es muy clara y me pide que tengo que ubicar cada diferente lecho a partir de este extremo del muro. Me voy para aquí, me voy perdón, para acá, donde está la figura, para que quede un poco más claro. Y aquí yo tengo que ubicar cada diferente lecho. Aquí tengo un lecho de acero, aquí tengo otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, 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 acá y acá. En total tengo 10 lechos de acero. Bien, ahora tengo que irme al extremo superior del muro o a la fibra extrema superior del muro y empiezo a ubicar cada diferente lecho. De esta manera, obtengo esta distancia. En este caso, esa distancia, aquí hice el ejercicio, me apoyé de AutoCAD o lo pueden hacer aquí geométricamente, pero hay que ubicar cada lecho respecto a esta fibra extrema superior. En este caso le corresponde una distancia de 10, para el siguiente le corresponde una distancia de 30, para el siguiente de 90 y así sucesivamente hasta llegar al último lecho que le corresponde una distancia de 390 centímetros. Por cada lecho hay una varilla del número 3. Nos copiamos estos datos y lo llevamos a la hoja de cálculo. Noten que aquí, déjenme buscar las herramientas. Noten que aquí yo ya me adelanté y copié toda esta información. 10, 30, 90, 150 hasta 390 que corresponde con estos datos. Ya ubiqué cada diferente lecho. Y por lecho, estamos considerando que hay una varilla del número 3. Aquí le defino su esfuerzo de fluencia de cada lecho. En este caso, corresponde a 4200. Y luego me voy para acá, donde se define el número de puntos del diagrama. Vamos a considerar 30 puntos. Y aquí me pide que defina pues, el punto de control a partir del cual se van a obtener los momentos nominales y resistentes. Es lo que explicábamos aquí cuando les dije que había dos opciones, centroide geométrico o bien centroide plástico. Centroide geométrico es considerando las áreas, el área del muro. Y el centroide plástico es el área, bueno, no, perdón. El centroide plástico es la posición de la resultante, pero considerando fuerzas. Considerando que cada material desarrolla su esfuerzo FY, ¿no? En el caso del acero o bien FM en el caso de la mampostería. Ahorita lo vamos a hacer en función del centroide geométrico. Y listo. Con eso es suficiente y le vamos a dar al botón diagrama. Y aquí se obtiene el diagrama de interacción. Noten que cuando un muro tiene refuerzo simétrico, no hay ninguna diferencia entre elegir entre el centroide geométrico o el centroide plástico. Da exactamente lo mismo. Sin embargo, si ustedes por alguna razón tienen un muro que tiene refuerzo simétrico, por ejemplo, que vamos a considerarle 2 del 3, 2 del 3. Si yo calculo el diagrama respecto al centro de geométrico, noten que ese diagrama rota. Si yo lo calculo respecto al centroide plástico, noten que ahora ese diagrama no rota. Entonces, ¿cuál es el que debería usar para revisar si el muro cumple o no cumple ante flexocompresión? Pues depende de los elementos mecánicos con los que van a comparar. Por ejemplo, la mayoría de los software estructurales reportan los elementos mecánicos este, a partir del centroide geométrico de la sección. O más bien dicho, los elementos mecánicos que da el programa corresponden con el centroide geométrico de la sección. Por lo tanto, yo les recomiendo que aquí siempre comparen con YSG.
Con eso ustedes se van al software, solicitan o aquí pegan los elementos mecánicos. Noten que estos elementos mecánicos corresponden con esta tabla. Y con eso ustedes ya pueden ver visualmente si o gráficamente si el muro cumple o no cumple. Si los puntos están dentro del diagrama de diseño, la resistencia del muro es adecuado. Y si no, si queda fuera del diagrama de diseño, pues ese muro no es adecuado en cuanto a resistencia a flexo-compresión. Si ustedes quisieran hacerlo respecto al centro de plástico y de acuerdo con el manual de usuario del programa que estén usando, les dice que estas demandas o estos elementos mecánicos se reportan o corresponden con el centroide geométrico de la sección. Entonces ustedes no podrían comparar directamente estos puntos con este diagrama. Lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Ustedes tienen un centroide geométrico que es este y tienen un centroide plástico que es este. Se genera una excentricidad. Entonces, si los elementos mecánicos del software se reportan respecto al centro de gravedad y ustedes están calculando el diagrama de interacción respecto al centro de plástico, que en este caso sí da diferente por tener refuerzo asimétrico, entonces ustedes deberían modificar su momento de diseño, que corresponderá al momento de análisis más o menos, depende del caso que estén analizando, P, U, por la excentricidad que se genera ante los centroides. Entonces, ahora sí, con esa modificación del momento, ustedes ya podrían comparar directamente esas demandas, considerando este MU, con el de diseño. Si no quieren meterse en esos líos, pues aquí manejen YSG. Y con eso ya pueden comparar directamente, aunque el diagrama esté rotado. Solamente que eso va a suceder cuando tengan muros con refuerzo simétrico. Caso contrario, la verdad es que no importa a partir de qué punto elijan calcular el diagrama de interacción. Aquí pues se colocan las demandas de, sí, las demandas que quieran graficar aquí. Y bien, con eso se termina la explicación de esta hoja de cálculo.